están? Espero estén súper bien el día de hoy. Yo me encuentro muy contenta por estar de nuevo aquí con todos ustedes. Como ya saben, estoy a punto, a casi nada, de irme de Estocolmo. Ya saben toda la historia, los que vieron el video anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo para que sepan a dónde me voy y por qué me voy. Y bueno, así que el motivo de este video es compartir con todos ustedes, pues, los consejos, los tips y sobre todo así de cómo empacar para un viaje. Antes, por ejemplo, estaba súper acostumbrada a llevar una maleta enorme, de esas así que cargas acá de no sé cuántos kilos. Pero amigos, la verdad es que después de estar viajando y, por ejemplo, una vez me tocó viajar ya por un año, así ahora sí que de corridito. Ese viaje lo hice de hecho nada más con una mochila, así en plan mochilazo a tope. Y la verdad es que ahí te das cuenta, en ese tipo de viajes te das cuenta de que realmente no necesitas nada, amigos. O sea, es que ahora sí que puedes viajar y puedes vivir con lo más simple, en serio. La verdad es que ya me he acostumbrado a nada más llevar una mochila a donde voy, a donde quiera que vaya. Nada más es una mochila y se acabó. Chequen esto, amigos. Esto fue lo que me acaba de llegar el día de hoy. Está genial y esta viene de una compañía que se llama Nordace y está genial. Ahora se las voy a mostrar súper bien. Me encanta porque esta mochila está especializada tal cual para viajar y la verdad es que ya necesitaba una mochila que sea práctica y que sea cómoda y que tenga estilo, sobre todo. Siempre estoy intentando buscar compañías aéreas en donde pues los vuelos salgan muy baratos, como tipo Ryanair, EasyJet y bueno, hay varias por ahí. Lo bueno de estas aerolíneas es que son de bajo costo, pero lo único malo es que obviamente la parte esta de dejarte llevar así la mochila dentro del avión, o sea, equipaje de mano, restringen mucho el peso. Está súper ligerita esta mochila, así que bueno, eso ya es un plus. La verdad es algo que estaba buscando bastante. En sí ya saben que el equipaje de mano no se documenta, no se tiene que documentar, así que eso hace la vida mucho más fácil cuando estás en el aeropuerto. Ahora sí que nada más llegas con tu mochila y ¡pum!, te pasas directamente a la puerta. Lo principal que busco de una mochila es que pues obviamente le quepan todas las cosas que voy a meter, que realmente en sí no son muchas las que llevo cuando viajo. Lo que hacen muchos y lo que yo también solía hacer anteriormente era agarrar toda mi ropa, toda la ropa que necesitaba llevar en este viaje. Obviamente nada más así como que hacerla medio rollito y irla metiendo así, pero obviamente eso hace que ya no tengas tanto espacio para lo que necesites después. Si a lo mejor quieres, no sé, a donde vayas llevarte un souvenir, o que el recuerdito, que los llaveritos para la familia, para la abuelita, para el tío, metiendo así toda tu ropa así de ala y se va, no te va a alcanzar el espacio. Así que yo lo que estaba buscando y lo que yo ya me he acostumbrado a hacer es comprar de este tipo como de cubos. Se llama Travel Cube, así se llama en inglés. Ya había comprado uno anteriormente, es así, tipo, este es un tipo cubo. Bueno, pretendía hacer un cubo antes de que ya lo usara por tanto tiempo, ya se rompió, bueno, ya no funciona para nada. Chequen esto, amigos. Ahora el que tengo es esta pequeña cosita que ven aquí. Aquí tienen unos cierres en donde tú, bueno, los abres. Se hace un poco más grande para que quepan más las cosas. Cuando ya metes toda tu ropa, pues simplemente lo que haces es cerrar este cierre y se comprime toda la bolsa. La verdad es que este tipo de cubos de viaje me encantan porque así mantienes tu ropa organizada y pues ahora sí que ya más comprimida, tienes muchísimo más espacio en tu mochila para guardar lo que quieras. Otro error que también algunas personas cometen es llevar líquidos. Ya saben que cuando pasas así por seguridad y ya te empiezan a revisar la mochila, pues si llevas así líquidos o algo, pues te los quitan. Y esto se debe a que los líquidos que lleves no pueden exceder de los 100 mililitros y en total no pueden exceder de el litro. Así que bueno, para entendernos mejor, pues esta botellita, por ejemplo, es de 110 mililitros y cuando pase por seguridad, si yo me llevara esta botellita, me dirían que no y que la tire. Así que lo que yo hago es comprar este tipo como de botellitas especiales para viajar y que tienen la máxima cantidad que te permiten llevar de líquido, que son 100 mililitros. Estas botellitas se pueden encontrar en donde sea. Aquí aún así abajito en la descripción les voy a poner todos los enlaces que necesitan de todas las cosas que estoy mencionando ahora mismo para que vayan y lo chequen. El siguiente error común que las personas hacen es llevar el pasaporte, pues ahora sí que ahí, que en la bolsa, que no sé dónde, que luego ya no lo encuentran. Eso sí, por favor, eso sí quiero que entiendan. El pasaporte es lo más importante.
el que más debes de tener cuidado de no perder, porque obviamente nada más lo pierdes en algún país o en, no sé, en alguna parada que hagas en el avión y valió quesillo porque ahí te vas a quedar. Aquí les voy a mostrar una maravilla de esta mochila que tiene, que también me sorprendió bastante. Está aquí la mochila y es este bolsillo secreto que ven aquí atrásito. Está genial porque aquí puedes meter tu pasaporte y otros documentos importantes que necesites llevar y que necesites resguardar. Otra cosa también que muchas personas hacen es llevar todos sus documentos importantes o lo que sea en la parte de enfrente, o sea, en esta parte de aquí. Documentos o dinero o carteras o celular o lo que sea, ya saben que esto, por favor, si tienen esta parte de como un bolsillo secreto y ponerlo aquí atrásito de la mochila, muchísimo mejor, porque así, pues obviamente la tienes todo el tiempo tú aquí y nadie, no va a haber nadie ni Dios que te lo pueda quitar. Lo cierras y ya te lo llevas así. Otra de las cosas también que les recomendaría hacer es sacar copias a su pasaporte, sacar copias a sus documentos importantes, credenciales, todo lo que consideren que es importante. Es mejor sacarles una foto o sacarles unas copias y mandárselos ahora sí que a tu familia, o bueno, obviamente a las personas más cercanas que tengas. Porque pues sí, por si algo pasa de que se te pierde algo, pues al menos mira, tienes esos documentos importantes con alguien, ¿sabes? Con alguien de confianza o en tu mismo mail y tenerlos así electrónicamente por cualquier cosa. Otro de los errores también que la gente igual comete es no llevar una batería portable como esta. Esta de hecho yo la conseguí en Amazon y la verdad es que me salió súper barata. Ya saben, todos los productos, todas las cosas que esté mencionando ahora mismo, se los voy a dejar aquí abajito en la descripción para que vayan y los encuentren rapidísimo. Es muy importante tener una carga extra de batería, sobre todo cuando viajas solo. Ya sabes que es súper importante que tengas celular, que tengas un medio de comunicación con tu familia, con tus amigos, para que sepan dónde estás a cada momento. Esto también, otra cosa que les iba a mencionar de esta mochila que me encantó, es que tiene, chequen esto, es que cuenta con, miren, cuenta con un cablecito aquí para cargar tu celular. Así que si tienes una batería portátil, mira, lo único que haces es cargarla aquí. Aquí pueden ver que hay un pequeño puerto USB y sirve para cargar tu celular. Así que si tienes un cargador portátil, nada más lo conectas a este puerto USB y listo, ya puedes cargar tu celular. Miren, chequen esto. Está genial, amigos, me encantó. También otra cosa que les recomiendo es llevar siempre un adaptador. Ya saben, esta pequeña cosita que ven aquí. Este sí, nunca se me olvida. Y bueno, como saben, yo me voy a ir a México y este adaptador es especial para ese país. Otro consejo, de hecho, que esto ya lo había comprado desde hace mucho tiempo y que me ha servido bastante, amigos. Como pueden ver, aquí adentro le cabe súper bien el pasaporte, tus documentos también y dinero. Y esta, por ejemplo, te la pones justo debajo de la ropa. Ahora miren, esto te lo pones justo abajo de la ropa. Así que no hay ningún problema aquí si necesitas sacar dinero, si necesitas guardar tu pasaporte, ya nada más lo pones aquí y no hay así nada de problema porque nadie te lo puede quitar. Y puedes meter así como un montón de cositas y no se siente a través de la ropa. Súper cómodo y súper seguro a donde quieras. Y pues sí, es ahora sí que un método de seguridad también que recomiendo muchísimo llevar. Otra de las cosas que les iba a recomendar bastante es que al momento de buscar alguna mochila de viaje, que tenga sobre todo una protección especial para la laptop, porque obviamente sin esta cosita yo no podría hacer videos, yo no podría vivir. También esta mochila lo que tiene es un bolsillo que también está en la parte de atrás por cualquier cosa que no te lo vayan a robar. Puedes meter tu computadora, nada más lo cierras y de hecho, miren, es que no pesa absolutamente nada. Por ejemplo, esta cosita que ven aquí, ¡pum! Esta es para cargar tus llaves aquí. Chequen esto. No hay manera que se te vayan a perder o que las estés buscando por todos lados. Esto es lo que me choca, porque luego las llaves ya saben que se pierden bastante. Y tiene un compartimento aquí especial y de hecho hecho de lana para que no se te vayan a rayar tus lentes. Si necesitas así llevarte tus lentecitos de sol, nada más los pones en este compartimento especial aquí en la parte de atrás. Otro consejo que les quería dar, que también me ha ayudado bastante, hay de hecho unas toallas especiales de viaje. Y estas toallas son muy especiales porque se secan rapidísimo. Ahora sí que nada más las ocupas, que ya te terminaste de bañar, ya nada más te secas y todo, la cuelgas y creo que están así, ahora sí que secas como en 10 minutos o algo así. Y ya, la puedes así doblar y la metes en tu mochila. La verdad es que este tipo de toallas están súper bien porque no hacen nada de espacio. Así que pues nada, amigos, espero les haya gustado muchísimo este video.
si les gustó también esta mochila hermosa que tengo aquí, pues obviamente como son parte ustedes de mi familia viajera y ya sé que les encanta viajar como a mí, que de hecho el enlace lo van a encontrar en la descripción. Y tiene un descuentazo del 10% si ocupan el código que les voy a poner aquí abajito. Así que la verdad es que aprovechenlo porque está genial, amigos. Esta mochila me encantó, la amé. Y bueno, va a ser mi nueva compañera de viajes, espero que la tuya también. Ya va a ser hora de irme de aquí, ya estoy a nada. De hecho, ahora que esté subiendo este video, yo creo que lo voy a subir y el día de mañana ya me voy. Espero les haya gustado muchísimo este video, ya saben, suscríbanse y sobre todo síganme en Instagram, que ahí voy a estar subiendo todas las historias y todas las aventuras que me toque vivir. Y, oh my god, amigos, estoy súper emocionada. Ya espero de verdad compartir todo esto con todos ustedes. Y como ya saben, espero como siempre verlos en el próximo video. Nos vemos, amigos, los quiero muchísimo. Adiós.